Benji Espinosa está aquí en el estudio, ha cumplido su palabra, así que le damos la bienvenida. Vamos a hablar de todo lo que rodea al presidente de la República. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Encantado. A ver, el TC les ha dado la razón ayer, 7-0 además, en cuanto a la resolución que admite el habeas corpus y desactiva la denuncia por traición a la patria. ¿Cuál es la lectura que le dan a ustedes? Sí, ha sido un fallo por unanimidad, que es, en realidad, si uno revisa el contenido de la decisión, una gran lección jurídica. El mensaje para el Congreso de la República es: puedes ejercer el control que te corresponde conforme a la Constitución, pero no puedes hacerlo despreciando el debido proceso. Por eso es que tiene que respetar una de las garantías básicas, que es la motivación, ¿no es cierto?, debida en sede parlamentaria, pero además un aspecto que resulta siendo fundamental. El Tribunal Constitucional ha desarrollado el criterio de la imputación necesaria dentro del procedimiento parlamentario. Me explico. El Tribunal Constitucional, al analizar la denuncia 219 por traición a la patria, lo que dice es: debe ser nulo no solo el informe de calificación de Wilson Soto y el informe final que luego asume el congresista Diego Bazán, sino que dice que tiene que desde el inicio exponerse cuáles son los hechos que subsumen el delito de traición a la patria y las infracciones constitucionales, para que permita al investigado, cualesquiera que sea, Pedro Castillo o cualquier otro aforado, pueda dentro del Congreso defenderse. Si es que no hay una imputación precisa y clara, entonces el investigado se le afecta no solo el derecho a la debida motivación, sino también a la defensa. Yo creo que es muy importante, porque esa lección jurídica va a permitir, espero, que se puedan calmar las aguas, que se puedan ordenar las cosas y que el Congreso, siempre que actúe respecto de cualquier persona, lo haga con absoluto apego al debido proceso y al juicio justo. Bueno, eran varias las voces que señalaban que esta era la denuncia menos potente o menos sólida contra el presidente, y muchos visualizaban que el desenlace iba a ser este, además con la bastante importante ayuda del procurador del Congreso, que hizo una defensa desastrosa el día de los alegatos orales. Para ustedes, ¿qué constituye esto? Porque es, analizando todas las acciones que han iniciado, la primera sólida que ganan frente a las acusaciones que tiene el presidente. No, ahí debo discrepar, Fernando, y es importante precisamente estos escenarios para poder aclarar. Lo que hasta el momento el Poder Judicial ha venido resolviendo son tutelas. Las tutelas son incidentes, no resuelven el fondo, no definen si una persona es culpable o no. Pero nosotros hemos venido logrando archivos a favor del presidente y la primera dama. Por el caso de la tesis, ¿no es cierto?, de Vallejo, se le abren 3 carpetas por 3 fiscalías distintas. Falsedad genérica, archivado en 2 instancias. O sea, no hay delito, no hay responsabilidad. ¿Definitivamente? Cobro ilegal, definitivamente. Cobro ilegal, es decir, que como profesores habían tenido un bono especial por una tesis fraguada, archivado. Y lo que queda pendiente es lo de plagio. Lo de plagio ya se archivó una vez, se revocó, se ha dispuesto a ampliar las diligencias, esperemos volver a lograr el archivo. Es decir, nosotros venimos logrando archivos. Archivos es cerrar un caso. Pero los otros son incidentes. Pero el de plagio no está cerrado hoy. Todavía no, está en investigación. Pero ya se archivó una vez, debo decirlo. Habiendo demostrado que no hay plagio y habiendo demostrado además que la acción penal ya prescribió. Fueron argumentos que se sustentaron en su momento en la Fiscalía, nos dio la razón. En segunda instancia, la Fiscalía Superior no estaba en el mismo parecer, así que revocó y se ha dispuesto a ampliar las diligencias. Estamos en investigación, pero con la plena seguridad y certeza de que se va a archivar también. Pero yo podría decir también que han presentado 5 tutelas de derecho. No, 4. 4 y una apelación. 4 más una. Y no han ganado ninguna. Es más, la que ha resuelto esta semana la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal Permanente, a través del señor San Martín, exacto, es que esta tutela que ustedes habían presentado en apelación tampoco se admite, y apuntan un detalle súper importante, que el artículo 117, que para ustedes es el candado legal, debe ser interpretado en armonía con el 99 y el 100. Abre una ventana diferente a la que existía con el juez Checle. No, de ninguna manera hay una lectura equivocada. A ver, primero porque, ¿cuáles son los límites de una sala cuando resuelve en apelación? Solo revisar
lo que es materia apelada por parte del juez. O sea, la sala no puede decir más de lo que el juez se ha pronunciado por la razón sencilla de que esto es una apelación, no es un pedido en primera instancia. Los jueces en segunda instancia se limitan a responder el análisis de la primera instancia. Segundo, hay diversas formas de ver las cosas. Uno puede ver el vaso medio vacío, medio lleno. Yo lo veo de esta manera. Si no hubiésemos planteado la tutela de derechos, el juez Checkley en su momento, y la sala ha confirmado, la Fiscalía hubiese tenido la patente de corso para hoy seguramente formalizarle la investigación al presidente y pedirle una medida para poder separarlo del cargo, una prisión preventiva, por ejemplo. Pero no lo ha podido hacer porque el juez Checkley, al resolver la tutela, puso un límite, dijo, un momentito, usted Fiscalía solo puede realizar investigación preliminar, pero no más. Ustedes no pueden investigar preparatoriamente, lo que significa imputarle cargos. Presidente de la República no se le puede imputar cargos. Al presidente de la República, mientras dure su mandato, no se le puede formalizar investigación. No se le puede pedir una medida restrictiva en su contra que se da a partir de la formalización, precisamente porque no se puede formalizar. Eso lo dijo el juez Checkley y lo ha confirmado la sala permanente. Pero la sala San Martín le añade una frase que va a entrar a valoración. Dice, el 117 debe ser interpretado en armonía con el 99 y el 100. ¿Qué dice el 99? Que hay que acusar por infracción y por todo delito que se comete en el ejercicio de sus funciones. Está diciéndole, ojo, hay 117, sí, pero este no viene solito, viene acompañado del 99 y del 100. Es lo que dice la Sala San Martín ahora. No es una novedad, Fernando, porque en la resolución del juez Checkley, el juez Checkley en primera instancia ya había dicho hay que mirar el 117 con los 99 y 100. Eso no es ninguna novedad. Pero te voy a explicar qué significa eso. 99 y 100 significa, hay funcionarios que son aforados, los congresistas de la República, los jueces de la Corte Suprema, la propia fiscal de la Nación, el superintendente de Banca y Seguros, en fin, un conjunto de altos funcionarios. Entre ellos el presidente. Por todo delito que cometa en el ejercicio de sus funciones, abre el antejuicio político. Pero el 117 se refiere a la situación específica, exclusiva y excluyente del presidente de la República. Y dice, el presidente solo puede ser acusado, es decir, 99 y 100 colocan al presidente con todos los demás altos funcionarios que dicen por todo delito. Pero el 117 especifica y dice, un momentito, para el presidente no es por todo delito. Para el presidente solo es por 4 casos. Un solo delito, traición a la patria. Pero le está diciendo la Sala San Martín que ese 117 no se puede leer solito. Por eso. Eso es lo que acaba de decir la Sala San Martín ahora, que hay que leerlos en conjunto. Exacto. En conjunto. Y leyendo en conjunto, la conclusión es la que te digo. La primera es una norma general, la segunda es una norma especial. La norma general dice todos los altos funcionarios, ministros, congresistas, presidente. La norma especial del 117 solo se refiere a la situación inequívoca y explícitamente del presidente de la República. ¿Y cuál es la situación del presidente? Solo por traición a la patria y solo por 3 infracciones constitucionales. Disolver inconstitucionalmente el Congreso, no convocar elecciones presidenciales, parlamentarias o regionales, o impedir la reunión o el funcionamiento de los órganos del sistema electoral. Fuera de esos 4 casos, no procede ninguna causa contra el presidente de la República. Y si es que quieren que eso cambie, la pelota está en la cancha del Congreso, que haga una reforma. Vuelvo a lo mismo. Eso decía Checkley al comienzo, en el punto 13-12 de la primera resolución que usted señala como el argumento principal. Pero ahora la Sala San Martín les ha dicho, un momentito, ese 117 no viene solo, viene acompañado. Cuando lo lean, no lo lean solo, leanlo acompañado. Eso es lo que deja abierta la Sala San Martín. Ante eso, ¿qué van a hacer ustedes? A ver, lo que debo decir es que cerrada la fase de la justicia penal ordinaria, se abre la puerta de la justicia constitucional. Con la clara diferencia que los jueces del Poder Judicial son jueces, por supuesto, respetados, pero que no es su especialidad interpretar la Constitución. Vamos a ir ahora a discutir el caso a los jueces que sí tienen por especialidad interpretar la Constitución. ¿Y quiénes son? Los jueces constitucionales. ¿Y quién es el último y definitivo intérprete de la Constitución en nuestro ordenamiento jurídico?
el Tribunal Constitucional. Bueno, entonces va a ser el TC el que diga sí o no. Tendrá la última palabra. Dirá sí o no. 117 solo o 119 con 99 y 100. 117 con 99 y 100 y que llevan a la misma conclusión que el presidente solo por 4 casos. Pero eso lo van a definir Eso ellos. se va a definir. Porque en la le pueden Justicia decir, Constitucional. no, perdóneme, estos 4 casos, pero esto también. O pueden decir sí, pueden decir no interpretaciones coyunturales y circunstanciales de la Constitución, sí interpretaciones que queden a la historia. Y yo tengo confianza, porque este ha demostrado ser un tribunal constitucional. No solo hablo del caso de la traición a la patria del presidente Castillo, me refiero al importante precedente vinculante sentado en el caso de Yoshiyama, en el que el señor Yoshiyama ya no estaba preso, pero a propósito de un habeas corpus que presentó su defensa, el Tribunal Constitucional estableció una figura que es increíblemente importante en nuestro sistema, que es que los jueces cada 6 meses tienen que revisar de oficio, sin que nadie se lo pida, las prisiones preventivas en el Perú. Las demás tutelas de derecho, las otras 3, las van a apelar, me imagino, ya las apelaron, ¿no? ¿O no? Estamos evaluando porque si ya la sala permanente ha establecido un criterio, ya no tendría mucho sentido entrar a discutir. Así que una opción es el desistimiento. Estamos evaluándolo. Uno se puede desistir porque considera finalmente que el sistema de justicia ahí no brinda las adecuadas condiciones. Así que creo yo que el partido importante por jugar en el punto jurídico para la defensa del presidente está hoy en la justicia constitucional. Que va a ser la que finalmente nos diga si se le acusa o no se le acusa. Que es la que finalmente va a decidir cómo se interpreta el 117. Claro, pero va a suceder lo mismo que ha sucedido ahora con el habeas corpus, porque le está diciendo que en traición a la patria, en este caso, afuera, se van. En el caso del 117, que va a traer consigo el tema vinculado a la acusación constitucional, también les va a decir que el 117 puede que no venga solo, venga con el 99 y el 100, y sí se puede acusar, o también les puede decir que viene solo. Eso lo va a definir el TC. El Tribunal Constitucional, en efecto, va a definir cómo se interpreta una disposición que está tanto en controversia hoy en día como es el 117 de la Constitución. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta unitariamente, en concordancia práctica, para pacificar las relaciones. Históricamente, ¿cómo se interpreta? El Tribunal Constitucional tendrá la última palabra. ¿Es lo único que van a llevar ahora o Sí, van a por llevar algo supuesto. más? No, esto es lo que vamos a llevar a discusión. Yo me había quedado con que el presidente tenía 6 carpetas fiscales. Exacto. La doctora Patricia Benavides ha dicho que son 51 carpetas. ¿Cómo tiene 51 carpetas el presidente? Porque por la sencilla y simple razón de que el presidente lo denuncian en cualquier parte del Perú y cualquier persona puede denunciar a cualquier otra por cualquier cosa. Y se abre la carpeta y se registra el número. Te voy a poner unos ejemplos, Fernando. La propia doctora Benavides ha firmado 4 casos archivando denuncias contra el presidente por razones tan, digamos, imaginarias como genocidio, discriminación, negociación incompatible, nombramiento ilegal. Esos casos los ha archivado, puño y letra, la propia doctora Benavides. La doctora Benavides sabe que hay muchas denuncias que no tienen sustento y son estériles contra el presidente, pero están en el registro. O sea que si saca el récord, aparecen 50, aparecen más, pero no es que sean denuncias sustentadas. En todo caso, ¿cuántas están activas? ¿Cuántas carpetas están activas? Las que tiene la Fiscalía de la Nación son las que tenía esas 6, que finalmente unas cuantas las ha llevado para el Congreso de la República en esta denuncia constitucional. Nos habíamos quedado justo en la entrevista del viernes con el tema de la denuncia constitucional. Se admitió, se aprobó el informe de calificación y va a la permanente ahora. Tiene que va a la permanente para otorgar el plazo de 15 días para iniciar la investigación. Claro, el procedimiento parlamentario es más o menos así. Se admite a trámite, que no significa que te dan la razón o te la niegan, no están anticipando ninguna decisión a favor o en contra de la Fiscalía de la le está Nación. diciendo toma permanente e admiten a trámite, le ponen un registro, va a la comisión permanente, la comisión permanente da un plazo, para que se ¿no es cierto? Y conforman a un ponente o un delegado, que es el congresista que dentro de la subcomisión de acusaciones constitucionales va a exponer si es que ese informe finalmente de calificación es procedente o improcedente. Y entonces se va a iniciar todo un procedimiento parlamentario que, teniendo en cuenta lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en el caso de traición a la patria, tiene que hacerse respetando el plazo razonable. Cuidado con correr,
porque eso termina afectando el plazo razonable de la defensa, termina viciando sus actuaciones, y yo creo, como lo ha dicho el congresista Bazán, el congresista Bazán ha sido, creo, ejerciendo una autocrítica, ha dicho que nos sirva de experiencia para poder proceder mejor. Proceder mejor significa proceder con apego estricto a todas las garantías del debido proceso, que permitan el derecho a la defensa, que garanticen la imputación necesaria, que nos otorguen un plazo razonable para que el propio presidente se pueda defender y que sus abogados podamos defenderlo. Y si se hace esto así, entonces terminará respetándose el debido proceso parlamentario para poder demostrarles que esa denuncia del Ministerio Público es absolutamente improcedente, porque allí donde el 117 dice 4 causales para el presidente, la Fiscalía y la Nación interpreta que son 7 o más. Pero ahí nos encontramos otra vez con lo que hablamos hace un momento. Si el TC, ante la causa que ustedes van a llevar por la decisión de la Corte Suprema, dice que sí, podrán acusar. Sí, pero también hay una cláusula importante en la sentencia de traición a la patria, el fundamento 72. ¿Qué cosa es lo que dice? Dice que allí donde el 117, en los términos ahí expresados, permite de manera excepcional el procesamiento al presidente. ¿Y cuál es el fundamento del 117? Adelantado el Tribunal Constitucional. El fundamento es precisamente asegurar la gobernabilidad. No es una carta de impunidad, es una carta de gobernabilidad. Y en esa defensa del 117 que usted hace, ¿hay que hacer una defensa absoluta? ¿Qué pasa si mañana el presidente atropella a alguien? Si Tampoco es que... nos vamos a tener que esperar hasta el 2026 también. No, si es que el presidente mañana comete un delito flagrante, ¿nos esperamos también hasta el 2026? Por eso es que se tiene que desarrollar las causales referidas a la incapacidad moral permanente. Lo que pasa es que hay figuras que tienen que ver con la incapacidad moral permanente y otras figuras que tienen que ver con el antejuicio. Lo que pasa es que la incapacidad permanente, moral permanente, el presidente sabe bien que no van a llegar a los votos, que tiene un bloque de 44, que le dan un chaleco de seguridad. Entonces, por ahí, no va a pasar. ¿Ok? La pregunta era, para la fiscal el presidente ha cometido delitos, algunos graves, organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias, por eso lo ha denunciado. Mi pregunta es, si siempre vamos a tener que escudar al presidente en el 117 por cualquier cosa, porque mañana le decía, atropella a una persona, comete un delito cualquiera, estafa a alguien, no lo sé. ¿Habría que esperar hasta el 2026 para que se le haga una acusación? A ver, acá hay dos niveles de análisis. El nivel de análisis del ser, de lo que existe, de la norma vigente, que es el 117, y el nivel de análisis del deber ser. Entonces, la discusión que tú me planteas, Fernando, es perfectamente plausible para ser llevada al Parlamento. Entonces el Parlamento tendrá que reflexionar, ¿no es cierto? Tendrá que, a partir de una democracia deliberativa, discutir, deliberar, ponderar las razones y decir, oigan, debemos ampliar las causales del 117, porque así como está, son causales restringidas. Pero es una discusión que no le corresponde al Ejecutivo, sino al Legislativo, Fernando. Y creo yo que es importante que la prensa pueda colocar los reflectores sobre una discusión profunda, madura y prudente del 117 constitucional. Pero el escenario se lo pongo hoy. El escenario como hoy. Hoy. Si el presidente hoy comete un delito, ¿nos esperamos hasta el 26? La pregunta es, ¿cómo se define cuando alguien comete un delito? Con sentencia. ¿Correcto? Y el sistema del 117 dice al presidente, solo lo acusas por 4 casos, no más. ¿De acuerdo? O sea, si tu pregunta es, ¿hay que respetar la norma como está? Por supuesto, porque yo soy un defensor de la legalidad. Porque si abrimos la puerta a la ilegalidad, abriendo la puerta a una injusticia, entran todas. pero si el presidente comete un delito, está cometiendo una ilegalidad. Tenemos que esperarnos con la ilegalidad sentados todos hasta el 26, no solamente por Castillo, por cualquier presidente que lo cometa. Por eso,
Nos espera, pero la pregunta es, ¿nos vamos a tener que esperar hasta el 26? A ver, la respuesta es muy sencilla, muy sencilla. El diseño constitucional dice, solo estos 4 casos, cualquier otra causa, ¿no es cierto?, tiene otra viabilidad, tiene otro rumbo, tiene otra forma de procesarse. Y entonces, esta expresión que da Soy Fernando, repito, tiene que ser canalizada en el Parlamento. Si no está bien la figura del 117, si no parece adecuada, si no parece suficiente en los términos actuales, en la hora actual, entonces que se reforme. Pero que se reforme luego una discusión en el Parlamento. Es una discusión que me parece que el Parlamento no quiere abrir. Entonces, si el 117 dice una cosa, tú no puedes hacerle decir sí donde dice no. Pero lo puede hacer el TC, a esa conclusión estamos llegando. El Tribunal Constitucional puede interpretar. Lo puede interpretar. Correcto, puede interpretar. Y yo estimo que como guardián de la Constitución va a ser que la Constitución se respete y no se vulnere como se viene haciendo ahora. Pregunta, ¿hay una iniciativa en el Congreso para presentar una suspensión temporal por incapacidad moral por la denuncia constitucional? Esto requiere menos votos y podría llevar a la suspensión del presidente. A ver, vamos a lo mismo, es la norma del 114 de la Constitución. Están actuando mal asesorados los congresistas. ¿Por qué? No se trata, hay la denuncia, hay que suspender temporalmente al presidente. Y la pregunta es, ¿por qué lo suspenderías? ¿Porque está denunciado? ¿O se ha probado que el presidente es culpable? No se ha probado que el presidente es culpable porque el presidente no es acusado, no ha sido juzgado. Primera premisa, no tenemos a un presidente culpable. Tenemos un presidente investigado, que es distinto. La persona investigada no es una persona culpable, porque investigación no es sinónimo de condena. Segundo, el cuadro de la suspensión temporal como consecuencia, ¿puede mirarse de manera distinta a lo preceptado en el 117? No. Toda disposición de responsabilidad del presidente tiene su centro de análisis, su núcleo de análisis en el 117. Y el 117 es muy claro. El presidente solo por 4 casos. Y por esos 4 casos podrá haber alguna consecuencia, entre ellas la suspensión. Solo por los 4 casos. Entonces, fuera de los 4 casos, como es el caso de la denuncia constitucional de la doctora Benavides, no puede haber ninguna consecuencia. No puede interpretarse en aislado una disposición de la Constitución, sino que tiene que verse el cuadro de preceptos en su conjunto. Pero la pregunta va a ¿qué pasa si esto sigue su cauce? Bueno, si los congresistas, nuevamente lo tengo que decir, espero que no, los congresistas tienen que saber, el Tribunal Constitucional ayer les ha dado una lección jurídica y les ha hecho recordar sus límites. No esperemos que lo haga de nuevo. Yo creo que con una decisión es suficiente para que puedan entender los límites y que en el Congreso no importa solo los votos, sino importa el comportamiento constitucional. Si no hay comportamiento constitucional, no importa que tengan los votos, porque esa decisión tarde o temprano va a ser anulada. Cuando usted se sienta con el presidente, ¿qué ve? ¿A quién ve? Veo una persona que en todo este tiempo, primero, una persona completamente sencilla, ¿sí? Que no lo he visto envanecido con el poder, ensoberbecido por el poder. No he visto una persona así. Persona sencilla. Segundo, una persona que me está diciendo la verdad y que pueden en algunos casos haberse aprovechado personas cercanas a él, probablemente han sido incluso de su entorno, que han podido tomar su nombre o que han actuado de manera inescrupulosa a sus espaldas. Ahí le hago una pausa. Claro. Entonces, podemos sacar como deducción de que si hay la conciencia de que hay delito en el perímetro del presidente. No, deslizada la posibilidad, pues no la conciencia de asegurar que sí se cometió, porque se haría mal en el presidente y en mí anticipar un juzgamiento que corresponde a un juicio oral, público y con pruebas. Lo que dice es, podrían haberse cometido, y si se han cometido, se ha hecho sin mi conocimiento, sin mi aquiescencia y sin mi actuación y apoyo. Eso es lo que me dice el presidente y te traslado, Fernando. Y cuando ve a su sobrino que vendía chifa y después se muda pagado a Magdalena a manejar autos de alta gama,
cuando ve al dueño de la casa en la que él se reunía prófugo, cuando ve al ministro que se sentaba a su lado prófugo de la justicia, ¿qué siente el presidente? No sé qué siente porque no se lo he preguntado, pero yo sí te puedo decir algo desde mi perspectiva como abogado. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a crear imágenes de culpabilidad. Y entonces, esos señores, ya para la sociedad, para la población, si se hiciese una encuesta, estoy seguro que el 90% diría, esas son personas culpables. Pero no podemos condenar a las personas sin juicio. Garantízales el juicio. Y si se demuestra que no hay delito, y si se demuestra que hubo prueba ilícita, y si se demuestra que los delitos no calzan, que el comportamiento no se subsume, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero lo que se ha demostrado hasta el no día se ha de hoy, demostrado nada hasta ahora, solo hay investigación. Pero sí hay cosas que se han demostrado. No hay. Que el señor Fray Vázquez vendía chifa en el Callao y pasó de vender chifa en el Callao a manejar autos de alta gama y a vivir en Magdalena sin saber quién le pagaba la casa. ¿Sabe qué se ha demostrado? ¿Y se le ha interrogado sobre eso? Porque no se ha dejado. Tiene que seguirse el proceso, Pero no se ha Fernando. dejado, pues, doctor. ¿Cómo se le va a interrogar si no se ha dejado, se ha escapado? Escúchame, Fernando. Las personas tienen que entender que el proceso penal tiene una lógica. El fiscal que afirma algo tiene que demostrarlo. Pero no podemos decir que hay hechos demostrados cuando hay una investigación incipiente. Y te voy a decir una cosa. En el caso de las personas que me mencionas, no tienen aforo. O sea, ellos perfectamente, si la Fiscalía tuviera un caso tan sólido, la Fiscalía hoy los tendría con acusación directa, previo estadio a ser juzgados. Están en investigación, pues, Fernando. ¿Y por qué están en investigación? Porque la Fiscalía tiene que recabar elementos, porque tiene que convencerse de que hay delito y hay responsabilidad para luego convencer al juez de que así aparece. Y, por ejemplo, cuando Jennifer Paredes, que dice públicamente que cobraba en el mano a mano, que le pagaban en Palacio de Gobierno, y después aparecen operaciones por 80.000 soles, nadie sabe de dónde aparece esa plata, eso tampoco es cierto. ¿Quién dice públicamente que ella cobraba mano a mano? Ella lo dijo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Mano a mano, ¿a quién le cobraba? Que el señor Hugo Espino, ella trabajaba para una empresa. Hugo Espino. La empresa le pagaba por sus servicios. Le pagaba por sus servicios, pero sin factura, sin recibo, sin nada, mano a mano, y que alguna vez la había pagado en Palacio de Gobierno. Y eso la convierte en una persona informal, no en una persona delincuente. Lo que yo le pregunto es, ¿cómo le aparecen 80.000 soles en transferencias a Jennifer Paredes? No es así. Tú estás partiendo del informe de la UIF, que yo he demostrado que es un informe mal desde el punto de vista aritmético, porque allí donde dice, hubo un depósito de 20.000, para la UIF lo suman como 40. Porque aparece Fernando depositando a Benji Espinosa 20.000, el mismo día Fernando a Benji Espinosa 20.000. No es que se trata de 40.000, se trata de 20.000. Y así ha pasado con otro caso de 10.000, con otro caso de 2.000. Así que estamos hablando de sumas infladas, primero. Ok, pero ya, no son 80, son infladas, son 40. ¿De dónde sacó 40.000 soles Jennifer Paredes? ¿De dónde? Bueno, habrá que preguntarle, pero creo que lo importante es acá, no es solo Jennifer, sino que... Es el entorno del presidente. No, acá vamos a un tema muy concreto. O sea, si tú dices que ya no son 70, si son menos de 40, son un poco más de 30, ¿no es cierto? En un espacio de tiempo, soles. En un año. Poco más de un año. En un espacio de tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que estás hablando más o menos de 3.000 soles mensuales por ahí. La pregunta es, 3.000 soles mensuales puede tenerlo una persona joven? Pero si ella ha reconocido que no tenía actividad económica más allá de esta actividad con Hugo Espino. Por eso, pero tiene justificación, Fernando, porque hoy no hay una pericia contable que diga que hay desbalance. Que cobramos por boletas y que nos depositan alguna empresa. Pero eso es la formalidad, Fernando. Hay personas que son informales. Eso es una realidad. La economía peruana es y los hermanos de la primera dama que también tienen transacciones, todos. O sea, a lo que yo voy es, ¿cómo aparece tanta plata, tanto dinero en cuentas, en movimientos, en transacciones, en transferencias de personas que no tienen actividades formales? No, eso no es así. Todo está justificado. De hecho, los hermanos de la primera dama, David y Walter, están declarando a la Fiscalía y están probando lo que dicen respecto a sus actividades. No es que estás tampoco frente a personas, digamos, que viven en la mendicidad y que no tienen ningún recurso. Lo tienen y están
señalándolo a la Fiscalía y lo están acreditando, que es lo más importante. En una investigación de lavado es muy importante la pericia, el rol que juega la pericia. Y hoy no hay pericia que diga que ellos tengan desbalance. Ojo. Pero ¿y usted entonces, todas estas apariciones de familiares del presidente, el otro sobrino que estaba vinculado al tema de bienes estatales, que también vendía chifa y que de un día a otro aparecen con actividades económicas, con vinculaciones a instituciones, eso también es gratis, eso tampoco se enteró el presidente? ¿Cómo es que toda la familia del presidente penetraba en el Estado y nadie se daba cuenta? Pero no es así, pues, por eso. Lo que pasa es que hay que mirar con cuidado y con prudencia las cosas, porque si no yo también voy a decir, así como en su momento se dijo que allá en Chota se había encontrado 66.000 soles, cuando en realidad era solo 6.600 soles. O sea, cosas así pasan, o sea, se multiplican a veces los números, se multiplican las cifras para poder crear imágenes de responsabilidad y digan, no, estas personas son culpables, estas personas están involucradas en delitos, son unos delincuentes. No es así. Dejemos que las investigaciones sigan su curso. Y te voy a decir una cosa, si hay alguna familia en el Perú que esté siendo investigada, escrutada, de la cabeza a los pies, es la familia del presidente. De hecho, hay un equipo especial en contra del presidente, su familia y su entorno. Así que, investigación prolija hay. Pero el presidente también tenía un equipo de eliminación de evidencias vinculadas. Beder Camacho, ¿Aspirantes a colaboradores? Subsecretario no. de Palacio de Gobierno, empleado a servicio del presidente. Beder Camacho lo ha dicho, según sus declaraciones, él no reconoce haber dicho eso. Tenemos aspirante a colaboración eficaz, un aspirante que dice eso. Pero ¿saben lo que pasa con el aspirante, Fernando? El aspirante a colaborador no es que es un ángel caído del cielo o un testigo imparcial que mira a la distancia un hecho y dice, yo voy a colaborar con la justicia. No, esta persona es una persona que dice que es culpable, se reconoce delincuente, la palabra de un delincuente, y para poder evitar su responsabilidad, ir a la cárcel, evitar la prisión, dice lo que dice. Lo importante no es la palabra del aspirante, que dice que se eliminó. Tiene que probar. La pregunta es, ¿se ha probado que se eliminó evidencias? Hasta el día de hoy no. A día de hoy se ha probado que desaparecieron 4 celulares, que se perdieron 4 celulares. A ver, vinculados al entorno, Fernando, a los edecanes del presidente. Aquí hay que ser muy claros. Sí. No, a ver, hay que ser muy claros. Los hechos se demuestran con pruebas. Y las palabras de los aspirantes a colaboradores no valen nada si es que no son acreditadas. Tiene que haber una prueba objetiva, tangible, concreta y real de lo que se dice. Si no, simplemente son palabras, son expresiones, son palabras que se lleva el viento. Y en este caso de eliminación de evidencias que mencionas, no se ha aprobado. Por eso hay que ir con cuidado y con mesura en las expresiones. Si todo esto pasó al lado del presidente, supuestamente, porque lo está investigando la Fiscalía, y el presidente no se dio cuenta de nada, ¿qué debe interpretar uno de la competencia del presidente para que ministros, asesores, allegados, Pacheco con sus $20.000, familiares, todos hayan hecho lo que les dio la gana al costado del presidente y el presidente no se haya dado cuenta? No. El problema está en que se filtra información sesgada, se crean imágenes de culpabilidad, entonces se piensa que es así. O sea, ¿una investigación acredita hechos? No. ¿Una denuncia establece que los hechos ocurrieron? Tampoco. ¿Cuándo los hechos se establecen? ¿Cuándo los hechos se fijan? ¿Cuándo los hechos se acreditan? Cuando hay juicio, cuando hay condena, cuando hay responsabilidad. Mientras tanto, solo tienes hipótesis. La diferencia, Fernando, y acá creo que es muy importante aleccionar a la población, es que la población tiene que entender que todo esto que viene circulando son hipótesis de la Fiscalía, no son hechos demostrados. Hoy no se ha demostrado ningún hecho, porque hacerlo sería subvertir las reglas del proceso penal y entonces en investigación ya hablaríamos de hechos probados y a juicio entonces ¿qué llevamos? A juicio se va a probar. Pero no pueden llevarlos a juicio todavía porque muchos de ellos están prófugos, porque muchos de ellos están entorpeciendo, porque muchos de ellos están cometiendo obstrucción. Entonces
no se puede llevar a juicio. Usted es abogado y sabe muy bien que cuando yo quiero dilatar un proceso, además con ayuda del abogado, y no lo digo por usted, pero con ayuda de mi abogado, puedo entorpecer el proceso y dilatar. Bueno, que las personas no se presenten no significa tener conducta obstruccionista. El Tribunal Constitucional, desde antiguo, yo recuerdo el caso Laura Bozzo, dijo, hay que distinguir muy bien conducta obstruccionista, que significa actuar con mala fe, correcto, entorpecer el proceso, y otra cosa muy distinta es ejercer los medios legales que me permite el ordenamiento jurídico. Si el ordenamiento jurídico permite resistir la detención. Si el juez me cita hoy y yo no me presento y presento un certificado médico, pateo el proceso 20 días más. Y si no me presento a la siguiente porque presento otro certificado médico porque me duele el pelo, pateo 20 días más. Conocemos que el propio sistema tiene trampas que le permiten al investigado dilatar, ganar tiempo, obstruir, complicar la investigación de la Fiscalía. Por eso la Fiscalía, por ejemplo, pedía las cámaras de Palacio de Gobierno para ver si había estado Jennifer Paredes, y las cámaras ese día no se entregaron, ese día se perdieron imágenes o no funcionaban las cámaras. Entonces, usted y yo sabemos que para trabar procesos hay N mecanismos. Fernando, pero debo decirte una cosa. El propio sistema procesal penal también establece mecanismos para destrabar. Por ejemplo, a una persona que sabiendo que tiene un proceso, una investigación en su contra y rehúye la justicia, a esa persona se le declara reo contumaz. Se lleva todo el proceso y a todos los procesados a juicio. Y el reo contumaz, cuando aparece, se le informa resumidamente de las actuaciones procesales del juicio y se le incorpora al juicio. Entonces, eso de que no se puede abrir un juicio porque una persona no está, no es del todo correcto. Lo devuelvo al presidente. Dice que tomará medidas si no se respeta la voluntad popular, juntamente, palabra del presidente, con el pueblo. ¿Qué medida va a tomar el presidente? Habrá que preguntar a quienes forman parte precisamente del Ejecutivo cuál es la interpretación que se da. Esa es una expresión política, Fernando, que yo no podría interpretar. Yo puedo interpretar, sí, lo relativo al mundo del derecho y al mundo de las acciones jurídicas que estamos emprendiendo. Pero es evidente que el presidente tiene una estrategia de comunicación. Este presidente no es el mismo de hace 6 meses. Este presidente ya no está a la defensiva, ya pasó a la ofensiva. ¿Qué hay detrás de este cambio en la actitud del presidente? Usted lo ve face to face. Bueno, porque pasan algunas circunstancias que en los momentos difíciles o te derrumban y debilitan o te hacen más fuerte. Porque el presidente ha aquilatado los acontecimientos que han venido ocurriendo, como tener a su hija presa, privada de su libertad, y algunas otras circunstancias que han habido, como por ejemplo los 2 allanamientos a Palacio, incluso han irrumpido en los propios cuartos de su propio domicilio personal. Entonces todo eso que finalmente terminan siendo afectaciones lo han fortalecido. Entonces si tú ves a una persona que está más fuerte es precisamente porque las adversidades y contrariedades lo han puesto más fuerte. ¿Más fuerte o más agresivo? No, más fuerte. Fortaleza. Fortaleza acompañada de serenidad y firmeza que permite no perder la cordura, ni perder la prudencia, ni perder la calma, lo que le corresponde a un jefe de Estado. ¿O es que lo han entrenado para esto? No, yo creo que si ha habido algún entrenamiento es de la propia vida y circunstancias que le ha tocado enfrentar al presidente en estos últimos tiempos. ¿Usted le aconsejó al presidente que no dé entrevistas después de lo que pasó en el verano? Ya no dé entrevistas. El presidente no da entrevistas, no habla con la prensa, aprovecha obviamente los eventos públicos cuando tiene la tribuna a favor para despacharse. ¿Por qué no se sienta así un día con nosotros el presidente? Probablemente porque el presidente entienda que más acciones y menos palabras, lo que le corresponde. Y para eso está el Ejecutivo y para eso están los ministros, está el presidente del Consejo de Ministros. O sea, finalmente hay vías y canales, ¿no es cierto?, en las que se manifiesta la voluntad del Ejecutivo. Pero el presidente sí habla, el presidente no es que esté callado, no, habla, esté silente. No contesta preguntas.
Bueno, No se ha contesta. contestado preguntas. Cuando yo he estado con el presidente, cuando hemos venido de declaraciones, se abrieron los micrófonos. El problema es que se desordenan. Pero no, yo pues, estaba ahí, pues, escuche, perdón. pero- El problema es que se desordenan y todos quieren preguntar. Si el presidente se genera hiciera ahí una una confusión. conferencia por semana o una por mes, bueno, pero el presidente pasa, dice dos cosas, las que él quiere, y se va, no contesta preguntas. Y el otro tema es, el presidente no necesita traductores ni defensores. Ya tiene 4 abogados: Benji Espinosa, Eduardo Pachas, Jorge Campos, José Palomino y Ananías Narro, que además tiene el sistema de la acción de amparo. 5 abogados. ¿Para qué y por qué los ministros tienen que salir a defender al presidente, No. al ciudadano Castillo? Las medidas del Ejecutivo. No. Al presidente lo defendemos nosotros. Los ministros no tienen, ni son sus abogados, nadie, ninguno, ni hacen defensa. Hacen todos los días defensa, a ultranza. Ellos tienen Los que responder por voceros, sus expresiones. Torres, Chero, Salas, Sánchez, hacen defensa permanente del presidente. Lo que pasa es y que después, a todos los que me mencionas son investigados por la Fiscalía. Entonces ellos tienen derecho a poder cuestionar al órgano que les investiga. O sea, los Totalmente. investigados tienen derecho, o por ser ministro no puedo defenderme. Tienen todo derecho a hacerlo. totalmente, pero su labor en el Ejecutivo no es la defensa del presidente. Ellos son voceros del gobierno del Perú. Así es. No son voceros del ciudadano Pedro Castillo. No lo son. Hay una diferencia. Pero no lo son, por eso. Los ministros que están siendo investigados tienen todo el derecho a poder criticar las acciones funcionales del órgano que los investiga, que es el Ministerio Público. Entonces yo como investigado tengo derecho a cuestionar y criticar funcionalmente los actos u omisiones del Ministerio Público. Y eso es lo que hace. Cosa distinta sería si fueran ministros que no están siendo investigados. Entonces, ¿por qué hablan de una investigación? Hablan de una investigación porque les antañe, porque les concierne. Porque los han porque involucrado incluido. en la misma actividad de Bueno, la organización. y habría que ver si es que esa hipótesis es sólida o no. Eso es lo que está por definirse en la investigación. 2 apuntes finales. ¿Puede convencer al presidente que se siente en este estudio con nosotros? Voy a llevar finalmente tu posición, Fernando, como llevo el de otros periodistas, y el presidente decidirá. Y número 2, cuando lo vea a los ojos, 117 o no 117, cuando ve los 190 elementos de convicción de la Fiscalía, ¿ve un inocente, ve un patrocinado o ve un culpable cuando ve a Pedro Castillo? Veo una persona inocente que está siendo sometido a un fusilamiento jurídico de parte del Ministerio Público, pero la democracia tiene sus caminos. La democracia establece que cuando hay alguna actuación desbordada de un poder público, para eso están los jueces, que son los centinelas de nuestros derechos. ¿Un inocente del que se han aprovechado los demás o un inocente que por negligencia u omisión dejó que se aprovechen de él? Un inocente al que se le presume así desde nuestra Carta Magna, y mientras no hay una sentencia firme en su contra, yo no lo veré como culpable, o mientras no aparezca, repito, y esto lo he dicho ya, una prueba objetiva que demuestre que han sido desleales mis clientes conmigo, que me mintieron inverecunda, descaradamente, yo sigo confiando en mis clientes, tanto el presidente como la primera dama. Doctor Espinosa, gracias por su visita esta mañana al estudio de Canal N. Buenos días. Gracias, Fernando.